¿no? Si viene a ser el caso, ¿no? La madre o el padre, ¿no? Los hijos también mayores de edad también lo pueden hacer, ¿no? Pero siempre en cuando estos hijos, pues, estén con algún tipo de enfermedad o tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? También lo pueden hacer los hijos mayores que estén cursando estudios superiores, ¿no? Ellos también pueden interponer una demanda de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, la pensión mínima de alimentos. Bien, en este tema, por ejemplo, tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar en qué trabaja la persona demandada, ¿no? Pero para esto, de repente por ahí podría existir una persona que diga, pues, ¿no? Yo no trabajo, ¿no? Yo no hago nada, no tengo recibo por honorarios o no emito recibo por honorarios, no trabajo en una institución ya sea pública o privada, tampoco soy independiente, no trabajo en nada y por lo tanto no tengo ningún ingreso, ¿no? Muchos podrían alegar esta situación, pero el caso es de que en esta demanda el juez, ¿no? O el juez, para comenzar, pues le va a decir a esta persona que se va a tener va a tener que pasar la pensión de alimentos de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Entonces, se va a trabajar en base al sueldo mínimo vital, ¿ya? Y lo mínimo que tiene que pasar esta persona es el 20%, el porcentaje, ¿no? El mínimo. Este porcentaje puede variar, depende al ingreso del demandado y también puede variar, depende a los gastos que realizan los hijos, ¿no? También puede variar, depende al número de hijos que tiene, ¿ya? Entonces, bueno, eso es en sí, en líneas generales, lo que viene a ser una demanda por alimentos, ¿no? Entonces, muchas personas también desconocen y han habido, por ejemplo, una señora que ha preguntado, ¿no? Y dice de que al interponer una demanda, si yo interpongo una demanda el día de hoy, ¿no? ¿Cuándo me van a responder? ¿Qué tiempo tengo que esperar para que puedan responder a mi demanda, ¿no? Entonces, la ley dice que esta demanda, si interpones una demanda por alimentos, te tienen que responder. A esta se le llama una contestación a la demanda en el lapso de 5 días, en el lapso de 5 días. La persona demandada te puede tanto, como dice, contestar o contradecir también a esta demanda. Muchas gracias por haber prestado atención a nuestra exposición. Ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas. Bueno, debido a la situación del COVID-19, no hemos podido realizar esta pequeña charla de manera presencial, por lo cual hemos solicitado algunas preguntas a algunos de los vecinos vecinos del área de lo que es Paseo del Mar, para poder responder sus preguntas y así ellos puedan recibir la información. Bueno, el señor Ruiz Quispe Gonzalo nos preguntó sobre cuáles son las normas que regulan la educación en el país. Bueno, para responder a su pregunta, tenemos que ir a lo que es el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, la cual se trata sobre lo que es la educación, la finalidad, libertad de enseñanza y de educación. Bueno, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza y los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y participar en su proceso educativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la educación es un derecho fundamental de toda persona peruana. Por tanto, o sea, los padres tienen esta obligación de brindarles a sus hijos, brindarles la educación necesaria para su desarrollo, ya sea en un centro educativo de particular o un centro educativo privado, siempre y cuando ellos puedan tener un servicio de educación.
Es por ello que ningún persona se le puede privar de este derecho, porque esto iría en contra de la Constitución. Sería un acto de inconstitucionalidad, el cual puede ser presentado ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se le pueda obligar a esta persona a otorgarle a este menor de edad, o también, pues, o también una persona joven, a brindarles la educación necesaria que necesitan. Ahora pasamos con mi compañera. Bien, ahora, ahora voy a responder la siguiente pregunta que nos formuló el señor José León. ¿Qué pasa si estoy por la calle y la policía me interviene con un arma, pero en ningún momento la usé para robar? ¿Puedo ir a prisión así tenga mi licencia de portar arma? Bueno, esta pregunta pues muy fácil de responder, así que si es que el señor José León está por la calle, pues de repente en caso de seguridad, ¿no? Va portando un arma. ¿Y qué pasa si la policía pues lo interviene, ¿no? Solamente la policía pues lo único que le va a decir si es que de repente está con los papeles en orden, ¿no? En este caso con su licencia, si es que los tiene, eh, si es que tiene la fecha pues regulada, ¿no? De que no esté vencida o no se encuentre ya o denegada, ¿no? Mejor dicho, pues todo va a estar de acuerdo, así que solamente pues habrá una llamada de atención, ¿no? De que tenga cuidado y que de repente por ser una persona, un civil que no ocupa ningún cargo de servidor público, pues solamente tendrá una llamada de atención, ¿no? En cambio, pues si es que tuviera la licencia denegada, o pues ahí sí habría un problema, porque muy aparte que se metería en un problema, ¿no? Legal, aparte pues le cancelarían la licencia y encima pues tendría que pagar una multa, ¿no? De repente el caso, todo depende si el caso haya sido muy grave, ¿no? Si solamente lo tenía solamente en su poder, pero en ningún momento lo usó para de repente, pues, para robar, ¿no? Y esas cosas. Así que el señor José León puede estar usted muy bien, si es que tiene toda la licencia correcta, pues no tendrá ningún problema. Muchas gracias. Muy bien. En las preguntas tenemos al compañero que nos hizo la pregunta, Juan Rodrigo. ¿Cuál es mi derecho como ciudadano? Entre los derechos civiles y políticos, podemos mencionar el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, el desarrollo a la identidad, el desarrollo a la integridad personal, el desarrollo a la libertad personal, el desarrollo a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad, el derecho a elegir y ser. En la pregunta 2, Luis Manuel pregunta, ¿cuáles son tus derechos si la policía te detiene? Tiene como derecho a guardar silencio y a negarse a responder preguntas. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. En un tribunal judicial, tiene derecho a consultar a un abogado antes de hablar con la policía y tener un abogado presente durante el interrogatorio o más adelante. Juan, no, creo que... Tú sigue, ya yo me encargo de editarlo. Me equivoqué. Mencioné de nuevo a Juan, igual mencioné de la segunda diré. Ya, continúa si quieres. Lo reinicio todo entonces de nuevo. Sí, no, sí, yo me encargo ya de editar el video ya. Yo lo corto esa parte en la que te equivocaste. Ok. Lo voy a hacer de nuevo igual, ¿ya? Ok, ¿Te ok. parece? Sí. Ya. Por equivocarme. ¿Me avisas? Sigue. Ya, ok. Juan Luis pregunta, ¿cuál es mi derecho como ciudadano?
Entre los derechos civiles y políticos podemos mencionar el desarrollo al libre desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la vida, el desarrollo de la integridad, el desarrollo a la integridad personal, el desarrollo a la libertad personal, el desarrollo a la libertad religiosa, el desarrollo a la igualdad, el desarrollo a elegir y ser. Manuel pregunta, ¿cuáles son tus derechos si la policía te detiene? Tiene derecho a guardar silencio y a negarse a responder preguntas. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. En el tribunal judicial, tiene derecho a consultar a un abogado antes de hablar con la policía y tener un abogado presente durante la interrogatoria o más adelante. Felipe pregunta, ¿qué validez tiene un contrato de compraventa de una casa? La ley considera el documento privado como un modo perfeccional, válido de formalizar un negocio, lo que significa que al firmar un documento de esta clase, las partes están obligadas legalmente a cumplir todo su contenido. Hasta ahí, compañero. Ya, eso sería todo, ¿no? Sí. Otra pregunta que también me ha hecho llegar la señora, en este caso la señora Ana María, me dice, ¿no? De que si la pensión o la omisión de la pensión de alimentos está tipificada en el Código Penal, ¿no? Y entonces, yo le voy a responder diciendo que sí, o sea, el omitir una pensión de alimentos, también a esta persona le puede recaer una restricción, ¿no? A la libertad, podría ser, ¿no? Tal como dice el artículo 149 del Código Penal, en donde dice, ¿no? Que el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa no mayor de 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial, ¿no? O sea, si es que por A o B haya aquella persona que no ha cumplido, ¿no? con esta sentencia, no ha cumplido con esta obligación de pasar esta pensión, ¿no? Por 1 mes, por 2 meses, entonces puede estar siendo inmerso en este delito, que es un delito contra la familia, ¿no? Entonces, muy al margen de que va a pagar su pena, ¿no? Esta persona tiene que de todas maneras cancelar esa deuda que tiene con su hijo, ¿no? De todas maneras, tienen que cancelar esa deuda. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.